vector y un punto. Tenemos ubicado módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. ¿Sí? Es decir, que es un sistema A. ¿Sí? Pasa por, yo supongo que viene por acá. ¿Sí? Suponiendo, ¿no? No sabemos por dónde pasa. Va a ser esa y pasa por acá. ¿Cómo hacíamos para resolver esto analíticamente? En común. Un punto común, un punto de reducción. Era directamente trabajar con Bariñón, ¿no? Pero en definitiva, para resolverla, ¿qué teníamos? Y el punto de aplicación, ¿qué era lo que planteábamos? Dos ecuaciones de proyección y Planteábamos primero una sumatoria, como decía usted, una ecuación de proyección de respecto al eje X, iba a ser igual a la sumatoria de las componentes de las fuerzas con respecto al eje. ¿Va de 1 a cuánto? A n fuerzas. Puede ser cualquier cantidad de fuerzas que tengamos mientras estén bien identificadas, ¿no? La resultante con respecto al eje Y va a ser igual a la sumatoria de las componentes de la fuerza del mismo sistema, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Hallábamos el módulo de dirección y sentido. Lo que nos faltaba saber es la recta opinión, que decía que el momento de la resultante con respecto a un punto cualquiera A, de todas las fuerzas del sistema, ¿no? ¿Sí? Con respecto al mismo punto A, ¿se acuerdan? Y con esto ya... Pero bueno, nos permitía sacar por lo menos un punto, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Planteamos 3 ecuaciones, ¿está claro? Para este sistema. ¿Qué era? ¿Qué dijimos que eran? No concurrente. Fuerzas coplanares no concurrentes. Vamos a seguir con los recuerdos. Esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza. Todas esas fuerzas Son concurrentes. son concurrentes. Punto A, concurren todas a este punto. ¿Sí? Y vamos a llamarla que esta es F1. Y esta vamos a llamarla Fn. Porque puede ser cualquier cantidad de fuerza del sistema, ¿no? Este sistema, el sistema de fuerzas coplanares concurrente, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo hacíamos para sacar la resultante del sistema? Va a pasar sí o sí por el punto A, no queda otra. ¿Sí? Eso es lógico, ¿no?
la resultante, vamos a llamarla la resultante del sistema SA, va a pasar por ese mismo punto A, ¿no? ¿Y qué ecuaciones usábamos? Para resolver esto, para hallar la resultante del sistema. Dos de proyección. Que eran, por ejemplo, básicamente son los dos primeros que teníamos antes. Que era que la componente en X de la resultante del sistema va a ser igual a la suma de todas las fuerzas del sistema, ¿no? Y la segunda ecuación, que la componente en Y, las componentes con respecto al eje Y de toda la fuerza del sistema. Y con esto ya se acaba. Ya es dato, no necesito saber otra cosa. ¿Sí? Ya sabemos que la resolución coplanar es concurrente, estamos utilizando dos ecuaciones. ¿Recuerdan esto? Y ahora por último, vamos a ver qué pasa con este caso. Vamos a suponer que tenemos acá una fuerza. Acá tenemos otra fuerza. Acá tenemos otra fuerza. Otra fuerza. Por acá. Por ejemplo, F1 y un punto por donde pasa. F2 y un punto por donde pasa. F4 ser cualquier cantidad de fuerza, ¿no? ¿Está bien? Acá, ¿cómo hago para hallar? Vamos, yo la dibujo. ¿Cómo hago para hallar la resultante de este sistema? Primero, que no lo dijimos antes, esta resultante es coplanares paralelas. Podríamos llegar a decir concurrentes. Pero recuerden que son paralelas en el plano, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para hallar la resultante? Proyección. Una de proyección que sería cualquiera con respecto a los dos ejes. Nos va a dar, voy a usar la proyección con respecto al eje Y, ¿no? O sea que RI, la componente en Y de la resultante del sistema. Con esto ya saco R. Pero ya sé por dónde pasa con ese... el módulo de dirección y sentido, pero ¿por dónde pasa? Hay que hallar momento. ¿Cómo? Hacer ¿Para qué hacemos eso? para ver por dónde pasa la resulta.
Pregunté, ¿con esta fórmula alcanza para saber dónde pasa el resultante? No. Entonces, ¿qué hacemos? Si ahí salís vos y a Bariño, y ahí quedás como un duque. ¿Está? ¿Sí? Bariño, el momento de la resultante con respecto a un punto cualquiera, te pongo P, sistema con respecto al mismo punto. Con eso, entonces, voy a poder sacar una coordenada XR y R. ¿No? Por ejemplo, voy a sacar esta coordenada. Perdón, la ordenada XR, porque la I, ¿cuál es? La I son todos los puntos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, fíjense que para este sistema hay dos ecuaciones para resolverla, ¿no? Y acá en todos los casos que vimos, y este que yo estoy poniendo las Fn, ¿no? Y vale de 1 a n. Puede ser. Acá también, el que sería el I bacano, I igual a 1 a n. Puede ser cualquier forma. Acá me voy a ponerlo esto, ¿no? Por lo menos en el primero. Bueno, pues ya sabemos que I es igual de 1 a n. La cantidad de fuerza en los sistemas que tenemos, para el primer caso, tenemos que plantear siempre no concurrentes. Para el sistema de fuerzas coplanares concurrentes, plantear dos ecuaciones. Y para el sistema de fuerzas ¿alguna duda? Sabemos que es más rápido para empezar a ver, ¿sí? Bueno, a ver. No, este no es el que tengo que ver. No me deja ver cuál es. El C, acá está. O equilibrio, ¿sí? Como ya vimos en la parte de espaciales, ¿qué es? Dado un sistema A, como los que dibujé, voy a descomponer, lo que quiero hacer es reemplazar esa resultante o ese sistema de fuerzas por otro. Yo voy a partir de la... ¿Se acuerdan que yo dibujaba, ponía RA? ¿Sí? Como que tenemos definida la fuerza que pasa por un punto cualquiera. Eso sería la resultante de un sistema. ¿Cuántas ecuaciones teníamos para resolver un sistema de fuerzas coplanares no concurrentes? 3. 3 ecuaciones, que eran estas, la de proyección de fuerzas con respecto al eje, ¿sí? Que es la que hicimos, la que yo marqué, y después está también esta otra opción, que es la que dijo uno A, y obtener R y MR, y después trasladarlo para que... Nosotros generalmente usamos mejor, esta es más fácil de usar, más entendible, ¿está claro? Sistema como el que habíamos visto antes, ¿no? A esa fuerza descomponerla o equilibrarla. Hablamos de descomposición. ¿En cuántas fuerzas la podría descomponer? Sé que el dato está en la cantidad. ¿Cuántas ecuaciones tenemos para resolver? Para allá la resultante, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Como 2. En este caso, ¿cuántas tenemos? Este es 3. Por lo tanto, yo para poder un sistema de ecuaciones, si tengo 3 ecuaciones, ¿cuántas incógnitas podría tener para poder resolver?
No, 3. No, como máximo tengo que tener la misma cantidad de incógnitas. Como tengo 3 ecuaciones, ¿sí? Solo direcciones coplanares. Ojo, 3 direcciones coplanares no concurrentes, ¿sí? Que va a tener, ¿qué voy a conocer de esto? Voy a conocer voy a tener f en x más una componente en y, ¿sí? Esto va a ser un dato. Un punto por donde pasa, cualquier punto por donde pasa. Y los otros datos que voy a tener, ¿sí? Una es la dirección 1 que está representada por este versor, que es este F1 es la que está horizontal, ¿sí? La línea horizontal. ¿Está claro? Está inclinada, la dirección inclinada, y F2 es la que tiene una dirección vertical. Fíjense, por eso solamente voy a poder descomponer esta fuerza en estas 3 direcciones. Los datos va a ser F y otro dato va a ser el versor y las coordenadas x1 y 1. Coordenadas de un punto por donde pasa. El versor F3 y las coordenadas de un punto por donde resolver el sistema. ¿Está claro? Fíjense, ¿cuál es la incógnita acá? Si yo de un vector fuerza va a estar representado por F, y por el módulo, versor 1, ¿sí? Ese es un dato. Vamos a suponer que si hablamos de la fuerza, ¿cuál es la incógnita acá? Porque por donde pasa, ¿cuál es esto es dato? El ¿Cuál es la módulo. incógnita? La dirección. ¿Está? O sea que las incógnitas acá ustedes van a ver que va a ser F1, F2, ser las incógnitas. ¿Está claro? Los vectores. El vector F1 es el módulo F1 por el versor 1. El vector F2 va a ser igual al módulo F3 por el versor 3. Como dijimos, esto es esto que está acá, los 3 módulos son las incógnitas, los versores son datos, y por donde pasa también son datos. El valor de los versores en esa fórmula me queda representado esto, ¿no? ¿Qué significa el módulo? Acá, ¿qué representaría esto? Perfecto. En X del versor 1. ¿Sí? Y si yo hago
acá, ¿qué es esto? La componente con respecto al eje Y del vector 1. O sea que, fíjense, siempre que aparece ahí en el medio, ¿qué es? La incógnita, ¿qué es? Bueno, acá hacemos lo mismo. Si hacemos la sumatoria de las tres fuerzas, ¿qué va a ser igual? La F, ¿no? Porque yo estoy descomponiendo. Esto sería porque es descomposición, ¿sí? Sí, Al sumar todo F, van a ver que la puedo ¿esto qué sería? La componente en X de X de F3, ¿qué es? Me da la componente en X de F. Esto es la de F2 con respecto al eje Y y la de F3 con respecto al eje Y, que serían estos términos que están acá, me da F. Las dos primeras ecuaciones de proyección que vimos antes, ¿se acuerdan? sí, A ver. Primera que era Fx, ¿esto qué es? La sumatoria de los Fx. Estas claro. tres. Ahí, de las tres fuerzas. Fíjense en estas ecuaciones, ¿cuáles son las incógnitas? Lo que está indicado acá. ¿Qué pasa acá en este caso? Tengo dos ecuaciones con 3 incógnitas. tres. La tercera ecuación. La voy a escribir acá para que nos acordemos, no, nada más, pero es la misma. La tercera ecuación, ¿qué era? El momento de la resultante, acá F, con respecto a un punto A, va a ser respecto al punto A. ¿Sí? ¿Esto qué sería? El momento de F con respecto a un punto A va a ser más el momento de F2 con respecto al punto A, más el momento. ¿Está claro? Ahora vamos a empezar. Este momento. Claro, porque son todos datos. ¿El vector F lo conozco? Sí, también. Lo puedo calcular, ¿no? Vamos a suponer, estos eran los datos, ¿no? Voy a borrar esto que está todo acá. ¿Sí? Vamos a suponer que yo elijo cualquier punto. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que el versor 2 sé que pasa por el origen de coordenadas. El versor 3 sé que pasa por este punto y por este. Perdón, el vector F sé que pasa por acá. Yo, por ejemplo, por elegir cualquier punto, yo podría. Perdón, el punto A donde voy a tomar un momento. Y acá puedo sacar, ¿cuál sería el vector A? Este es el vector D, ¿verdad? Y el punto por donde pasa F, porque es un dato, ¿sí? De los dos versores F1 y F2, que sería este. Este sería el vector distancia. Este que está acá, ¿sí? De F3, ¿cuál sería? Si yo conozco este punto, sería este que está acá.
Los hago ahora para no ir para atrás después. Ustedes ven los vectores distancia, para cada caso, va a ser XA en I más I sub A menos I sub I. El vector distancia de F y el vector distancia de la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3 para tomar momento lo puedo. Entonces vamos a volver a la diapositiva que teníamos. Fíjense, esto es dato. Esto dijimos que también es dato. Esto generalmente, por supuesto acá, ¿qué va a ser? Va a ser 0, ¿no? Va a tener un resultado que sería, por ejemplo, alfa, un valor alfa, el determinante tiene un valor alfa, ¿y qué va a estar? ¿Entiende, no? Que esto se calcula. El determinante se puede calcular, Para este caso, el momento de F1 con respecto al punto A, que sería lo que está marcado acá, es el producto de... Ya vimos que la distancia 1 la podemos calcular. El vector F1, ¿qué es? Es el vectorial de D1, que este es dato, lo conozco. El F1 podría agarrar y sacar... Entonces lo saco afuera del producto vectorial y me quedaría F1, el módulo F1, por el producto vectorial entre el versor, que lo conozco, y el vector distancia 1, que también lo puedo calcular, ¿sí? Entonces, fíjense, esto me quedaría, el módulo queda afuera y antes va a quedar escrito como la componente en X del versor 1, la componente en Y del versor 1, en X del vector distancia 1, la componente en Y del vector distancia 1 y la componente en Z del vector distancia 1. Y fíjense que esto es la incógnita, ¿verdad? Resolver. Va a dar un valor, no sé, beta. ¿Está claro? La incógnita va a ser siempre el módulo, que lo que está en el determinante se puede calcular. Ahora vamos a hacer un ejercicio para que lo vean, pero... Profe. Bueno, lo mismo pasa con F2. Voy a tener, haciendo por este determinante. Este determinante va a dar un valor gamma, por supuesto. Lo marqué acá me faltó poner. Esto es en K. ¿Sí? El momento de F3 con respecto al punto pasa lo mismo. Voy a tener el módulo, que es la incógnita, son todos datos conocidos. Va a tener un resultado que vamos a llamarlo gamma delta K. Lo que puse son dos valores que se calculan, ¿no? Bueno, por lo tanto, esta ecuación y esta ecuación ya la vimos cómo queda. Los módulos, y tengo dos ecuaciones con tres incógnitas, me falta algo. Entonces, ¿esto cuánto valía? Alfa. ¿Esto cuánto valía? F1 por gamma, y esto cuánto valía? F3 por delta. De cada determinante, ¿sí? Por lo tanto, queda que, como incógnita, las tres ecuaciones. Van a quedar las tres ecuaciones con las tres incógnitas que siempre son los módulos, ¿sí? Bueno,
Eso es todo lo que hay para descomposición. Acá lo que se hace realmente, las tres ecuaciones se transforman en esta, ¿sí? Estas son las tres ecuaciones, solamente que no se iguala, sino que más la parte que yo quiero equilibrar tiene que ser igual a 0, ¿entienden? Esto sería más que sacamos la resultante, bueno, sería esta parte. Y yo esto lo que quiero, es el sistema. Entonces, la parte va a ser, en vez de Rx igual a la sumatoria, va a ser la en X de R más la sumatoria de las componentes de F del sistema igual a 0. La componente en I de R de la resultante va a ser igual a 0, y el momento, esto es Variñón, la última, el momento de la resultante con respecto a un punto A más respecto al punto A va a ser igual a 0. Y como estamos equilibrando, acuérdense que este valor de N, eso, ¿no? Siempre va a haber, tengo tres ecuaciones, va a haber tres fuerzas solamente para poder equilibrar. ¿Está claro? Lo que siempre tienen que darse cuenta, acá está puesto. Esperen que. Listo. Ya hace rato que lo estoy viendo que está mal y quedó chico. Es más chiquito. Bueno, como dijimos antes, tenemos el sistema, digamos, que estaba de fuerzas concurrentes, de fuerzas. Están los datos. Por ejemplo, sabemos que F, ¿sí? 4i más 2j, componente en X y Y, ¿sí? Pasa por este punto, vamos a llamarlo A. Después tenemos que el versor 1, que sería la fuerza horizontal, tiene, o sea, tiene el versor I, pasa por el punto, vamos a llamarlo O, que es el origen de coordenadas. Lo mismo pasa con el versor 2, que tiene componente solamente según el eje Y. Tenemos el versor 3. Fíjense que tiene componente. ¿Cómo es la componente? Esta componente del versor, que sería F3. Están todos dormidos. Sería la componente en I, ¿cómo es? Negativa. Negativa. ¿Sí se dan cuenta? Y acá tiene que es el 0,4, que es este que está acá. Y pasa por el. También pasa. ¿Sí? ¿Está bien? Esos son todos los datos. Lo único que tienen que acordar. Los sentidos los consideramos como adoptados. La dirección es a ese o no. ¿Está bien?
estamos descomponiendo. ¿Cuáles son las ecuaciones que tendríamos que utilizar acá? Dos de proyección y Variñón. Una sería la serie indicada. Fx, ¿cuánto vale? 4. La componente en X de F2 es 0. Yo la voy a poner, pero no hace falta ponerla, es para que... ¿Sí? Es 0. 0,7 de F3. Uy, me quedo cortito. ¿Sí? Ponerle por lo menos 3 decimales, ¿sí? La segunda ecuación, que es Fi igual de las componentes de la fuerza con respecto al eje Y, porque estamos descomponiendo. 2. 2. Tiene que ser igual. ¿No? 0. 0. La componente ni de F3. 0,7. Fíjense que esto es 45 grados. En realidad tendríamos que poner 0,707 para que esté. También. ¿Está claro? Uno. Escribirlo un poco más prolijo porque quedó medio. Esto es 4 igual a F1 más 0,707. Yo le pongo 0,707 porque son porfiados nada más. ¿Sí? De F3. Espera. Que el momento a la sumatoria de los momentos de las fuerzas con respecto al mismo. Vamos a hacer así porque después se van a volver locos. El momento de la fuerza con respecto al mismo punto P. ¿Sí? ¿Esto qué sería? Vamos a suponer que O. Vamos a hacer, ¿qué tendríamos que hacer? El momento de F de coordenada va a ser igual al momento de F1 con respecto al origen de coordenadas más el momento de F3 con respecto al origen de coordenadas. ¿Sí? ¿Cuánto vale el momento de origen de coordenadas? 0. 0. ¿Por qué? Porque pasa por ahí. Esto es 0 y esto es 0. Tenemos que calcular estos dos momentos nada más. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Me van siguiendo? Esto está hecho todo en las hojas que siguen. Lo hago acá porque está fácil nada más. ¿Está claro? Sí, Bueno. profe. Vamos a hacer el momento de F con respecto al origen. Tenemos que... Acá va en la segunda fila va las componentes del vector, que son
Y en la tercera fila, ¿qué va? El vector distancia. ¿Cuánto vale el vector distancia acá? Menos las coordenadas del punto A, que es este que está por donde pasa F. Entonces quedaría como -1, -1, 0. puede resolver y da como resultado ¿cuánto da esto? -2, ¿no da? Acá. De eso. Acá hay nada más, después no lo ponemos más, pero por lo menos acá estamos bien. Bueno, después, ¿qué queda? 3 con respecto al origen. Acuérdense que esto era igual que era F3 por el vector distancia 3. ¿Sí? Y era el versor F3 y esto vamos a hacer el determinante. ¿Cómo quedaría? Este es el módulo que queda afuera y el determinante sería I. Frente del versor son 0,707 menos 0. Y las componentes del vector distancia, puedo elegir cualquiera de los dos. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos 4, 0. ¿Está claro? Sí. Y hay que, de acuerdo a eso, Menos 2,8 acá. tienen que decir da tanto. Dale, ¿cuánto? Pero bueno, no tiene gracia. Sí. 2,83. 2,83. Tengo que estoy buscando una cosa para... ¿No tendría que quedar lo mismo, profesor, que el otro? No. Es F3 por... Una De consulta. ¿Cuánto dijeron? Perdón, disculpe. ¿Cuánto dijeron que daba? 2,83. 2,83. En realidad sería K. ¿No? Sí. Por Menos. lo tanto, ahí tenemos. Este valor vale, es este valor de menos 2. Este vale 0 y este ¿cuánto vale? Es lo que Sí. tenemos acá. 2, opa, perdón. El negativo da, Sí. a ver, tiqui tiqui, yo no me fijé, tiqui tiqui, sí, negativo. 2,828. ¿Ahí consideramos directamente 2,83 o todos los decimales? Pueden poner, si ustedes, yo puse lo que ustedes... O 2,828 dijiste, ¿no? Sí. Yo pondría 2,828. Ponen 2,83 por ahí, qué sé yo, se acerca. Pero bueno, lo mejor es poner, ¿no? Sí. Menos 2,828.
Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo de acá. Y después me voy arriba. De la segunda saco cuánto vale F2. Sí. Bueno, ahora seguimos, está todo resuelto, ¿eh? Es repetir lo que hicimos recién. ¿Sí? Da los mismos valores, está con un decimal nada más. Y acá están planteando digamos, acá, son las que calculamos recién nosotros así, sin ver nada. En este caso, F1 da 0,7. Son los módulos, por lo tanto, fíjense que los módulos son positivos. Entonces, los versores adoptados, los sentidos adoptados son correctos. ¿Está claro? Dieron todos positivos. Entonces vamos a decir que los sentidos de los versores adoptados son correctos. El vector, los 3 vectores con la dirección que obtuvimos, ¿sí? Que coincide con la de los... Una vez que está calculado el vector, ¿cómo calculo el vector F1, por ejemplo? A ver, alguien que me diga. Por el versor F1. Que sería F1 por el versor de F1. ¿Cuánto? Miro, 3,5 por el versor 1. Voy al dato, fíjense que sí. ¿Sí? Por lo tanto, cuenta, y así con los 3 vectores. O sea que fíjense, esto lo puedo calcular, esto lo puedo calcular, lo puedo calcular. Igual a F. ¿Qué estoy verificando acá? La ecuación 1 y la ecuación 2, que eran de proyecciones de X y de Y. Si hago y por último, falta verificar la tercera ecuación, que esto era Varignón, ¿se acuerdan? Cualquiera tiene que ser igual a ¿qué? A la sumatoria del momento de F con respecto al mismo punto. ¿Sí? Estas son las 2 verificaciones que hay que hacer. Pertenezca a la recta de acción, por ejemplo, este punto. ¿Cuánto vale el momento de F con respecto a B? Este. ¿Vale? Es para no hacer una cuenta nada más. Porque en realidad lo que necesito yo verificar es... Porque no, F no hay duda que está bien calculada. No calculamos nada. ¿Está claro? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Vamos a ver el caso que tenemos el mismo. Vamos a mirar acá. Acá. ¿Sí? Esto lo voy a borrar todo porque no me hace... Lo que pasa que así borrando todo es tarda un montón. No se puede. Ustedes se dan cuenta ya todos los que tenemos, todos los datos que hay, todo, ¿no? Ahora vamos a ver el caso, qué pasa en el caso que tuviéramos
en vez de descomponer, equilibrar. La fuerza y los versores y un punto por donde pasa. Eso sigue siendo lo mismo. Lo que voy a plantear que fx es la sumatoria, perdón, a 0. Segundo, que la componente ni de f más la sumatoria de las componentes. Tercera ecuación, que es que el momento de la fuerza F, sumatoria de los momentos de toda la fuerza con respecto al mismo punto, va a ser igual a 0. Lo mismo que antes de los módulos F1, F2 y F3, con esos módulos los multiplico por los versores y que voy a... Lo que hice recién, anteriormente, ¿no? ¿Sí? Eso va a ser para calcular. ¿Cuál va a ser en este caso? ¿No? Más F2 más F es igual a 0. Ahí estoy ¿qué? Verificando estas dos primeras. La otra verificación, que sería la tercera ecuación que tenemos marcada arriba, sería que el momento con respecto a un punto cualquiera, más la sumatoria de momentos de toda la fuerza con respecto al mismo, ¿sí? Si P es un punto por donde pasa digamos, por donde pasa F, igual, que tiene que ser igual a 0, ¿está claro? Sí, profe. Sí. No. Bueno. Después vamos a ver qué pasa cuando da negativo algo. Vamos a seguir con la parte teórica, ¿sí? Bueno. Esta es la parte práctica. Siguen viendo de la planilla, ¿no? Sí. No, esta es la... Tiki. Ahora vamos a ver un sistema de fuerzas coplanares concurrente. Para hallar la resultante de un sistema de fuerzas coplanares concurrente, ¿cuántas ecuaciones planteamos? Dos. Lo vimos al comienzo, el Dos repaso. de reacción. Había un sistema, ¿se acuerda que había un sistema de ecuación equivalente para hacerlo? Pero bueno, generalmente usamos dos ecuaciones de proyección. ¿Sí? Les puedo decomponerla. Si tengo dos ecuaciones, solo puedo tener... Claro, solamente voy a solo equilibrar en dos direcciones coplanares y concurrentes en el mismo punto. ¿Sí? Está claro, en un sistema de fuerzas coplanares concurrentes a la misma. ¿Está claro? Fíjense ahí, por ejemplo, está indicada la fuerza A, dirección A con el ángulo alfa A y una dirección B con el ángulo alfa B. ¿Sí? Y tengo la fuerza. ¿Estamos bien ahí?
Fíjense en acá que tenemos, por ejemplo, una aclaración más. Vamos a ver lo que es una solución analítica que puede ser resuelta de forma sí. clásica, como si fuera lo que dibujamos antes, ¿no? Que 4, 5, 6, una cantidad de fuerza que lo que nosotros vamos a buscar ahora es otro sistema equivalente que me genere la misma fuerza. Lo que hacer es descomponer la fuerza y solamente tengo dos ecuaciones, solamente la puedo descomponer. F en dos direcciones, ¿está claro? No puedo descomponerla en más. Se podría hacer, pero hay que utilizar elasticidad, que eso lo vamos a ver. Lo van a ver el año que... no, ustedes mecánica lo vamos a ver nosotros después, cuando vemos mecánica, lo vamos a ver nosotros. Después de resistencia material. Si tuviéramos en civil, lo ven el año en tercero. Bla, bla. Fíjense, ahí están las componentes en X de A. Fíjense, ¿cómo eran las dos ecuaciones? Lo voy a poner acá al costadito. A la sumatoria de Fx. Y Fi va a ser igual a la sumatoria de las Fi. La fuerza que queremos descomponer, ¿no? Esa que dice A, está entre paréntesis A. Por lo tanto, esa sumatoria ¿qué va a ser? ¿Cuánto vale la componente? Si yo tengo como dato la recta y el ángulo, y la componente en I va a ser el seno del ángulo, que le corresponda. La componente, esta que está acá, es la componente en X de F, ¿no? Y esta es la componente en Y de F. X es el módulo por el coseno del ángulo, la componente en Y es el módulo por el seno del ángulo. Es esto que... ¿Se dan cuenta que estos datos... Cuando yo hago la sumatoria de los módulos por los cosenos que tengo, el módulo de B por el coseno de alfa B, ¿qué es esto? Esta es la componente en X de A y esta es la componente en X de B. En este primer renglón, la primera ecuación. ¿O cuáles son las incógnitas? Los módulos. Los módulos. Como siempre, los módulos. Escrito ahí abajo, si no lo sea rápido. Bueno, cuando hago lo de abajo, que es la sumatoria FA por el seno de alfa, que es la componente con respecto al eje Y de la fuerza A. Y Y de la fuerza B. Fíjense que acá también, ¿qué son las incógnitas? FA fíjense con dos incógnitas, que son los módulos. ¿Sí? Se puede resolver tranquilamente, ¿verdad? Acá está, ahora, que sería que yo del versor tengo definido el versor, la componente en X y en Y del versor A, puesto el punto de concurrencia, ¿no? Que por ejemplo acá es el origen de coordenadas. El otro dato que tengo es en forma de descomponer, y también va a pasar por el mismo punto O. El punto de concurrencia de las tres fuerzas, eso se acaba
ya sabemos, el vector módulo por el versor. Por versor. De esto que tenemos acá, la incógnita, fíjense que son los dos módulos, porque es el origen en ambos casos de nada, porque son concurrentes. Fíjense, cuando yo agarré esto, este valor, que esto que es la componente en X de A, cuando FA lo multiplico acá, perdón. Esto, que es la componente en Y de A. Multiplico la componente en X de FB por la componente en Y del versor, voy a tener que cosa, la componente en Y. ¿Sí? Yo ya sé cuál es la ecuación que tengo que resolver. FA más FB, la sumo, y fíjense que acá me queda que son las componentes. ¿Esto qué tiene que ser igual? ¿Esta qué es? La componente en X de A y esta la componente en X de B. ¿A qué tiene que ser? A la fuerza. ¿A la fuerza? Descomponer. ¿A la fuerza? No, digamos a la fuerza en esa coordenada, digamos. Dale, decilo bien. Dale que va pudiendo, dale. La suma da la coordenada X de la fuerza. Componente en X. La componente en X de la fuerza F, que es dato. Esto es dato. Es lo que quisiste. La coordenada es componente en X. Y si sumo esto, que es lo sumo a esto, que es la componente en Y de B, ¿no? Si lo dijeron bien, ¿qué sería? Si entendieron lo que... ¿Cómo? Perdón, no te entendí bien. La coordenada de la fuerza en Y. Otra vez, Ok. con respecto a dato. Fíjese que en definitiva, a F. ¿Está claro? Y acá está. Esto es lo que le dije recién, solamente que lo estuve haciendo un poquito, lo expliqué en la primera pantalla. Entonces, el sistema de ecuaciones me queda de esta forma. Fx, esto abajo es la sumatoria de Fi. Y fíjense que las incógnitas, como siempre, van a ser los... ¿Está claro? ¿Seguimos? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, en el caso que quisiéramos, en vez de descomponer en igualdad, ahora tenemos que hacer la sumatoria e igualarla a cero. ¿Sí? ¿Está claro? Igual a cero, la suma de todas las fuerzas con respecto a las componentes de todas las fuerzas con respecto esto está puesto en forma clásica o en forma vectorial, que es lo mismo. Sumar todas las componentes, ya sea A y B,
tiene que ser igual a 0. Esto básicamente, ¿qué sería? Lo mismo que poner que el vector FA F tiene que ser igual a 0, porque estas dos, si las sumo, tendrían que ser contrarias. Bueno. Un minutito, ¿sí? No desespero. Bueno, ahí seguimos. Ejercicio. ¿Sí? Fíjense que ese es un sistema de fuerzas concurrentes. Tenemos indicado, por ejemplo, una con que es F, P, R, ¿sí? La fuerza que queremos componer, este caso P, son 5 toneladas, o sea, que módulo, ¿no? Que sería 5 toneladas. Nosotros un ángulo alfa P de 37 grados. Y después vamos a tener 5. Fíjense que el ángulo 135 sale de acá hasta acá. Si la dirección, ¿cuánto valdría el ángulo? El ángulo, no este. ¿Está claro? Si yo quiero poner el versor en este caso. ¿Está claro? ¿Se no? ¿Cuánto sería? ¿Está? ¿Está bien? Bueno, el versor B, ¿sí? El sentido que, acuérdense, tenemos B va para abajo, por lo tanto 60 grados. Fíjense que va desde el eje X en sentido horario a el ángulo. Bueno, y ahí planteamos las dos ecuaciones. Vamos a hacerlo acá. ¿Cómo sería? Acuerdan que la componente en X de P tiene que ser igual a la sumatoria de las componentes en X. Pues ya me estoy poniendo ahí. ¿Dónde estoy? Acá. En X de las fuerzas, ¿sí? ¿Igual a qué? A la componente en X de FA más. Por lo tanto, esta ecuación, ¿cómo me quedaría? Esta primera ecuación, ¿cómo me quedaría? Cinco. Sería
el coseno de 37 grados igual a ¿qué? Por el coseno de 135 más FB por el coseno. Después no vamos a olvidar. ¿Puede repetir lo que dijo recién, lo de los ángulos que Ahí cambiaba? está de vuelta. Vamos a ver, sí. Vamos a ver, ¿cuánto vale la componente? La componente en X de P es esta, ¿no? Si esto es P, la componente en X de P, y si proyecto con respecto a este eje, voy a tener la componente en Y de P. ¿Está claro eso? Fíjense, el ángulo, ¿cómo quedaría esta fórmula? Quedaría 5, que tiene que ser igual a ¿qué? A la componente en X de FA. Fíjense, sería esta así, ¿no? Y bien, lo que me estaban preguntando, estoy asumiendo que el versor es esta flechita roja que va para abajo, por lo tanto el ángulo es este. ¿Está? Porque yo dije que si hubiera adoptado el versor para este lado, Ah, está bien, está claro, bien. este sería el alfa. ¿Está Sí, claro? sí, ya entendí. Gracias. Este yo el versor, ¿sí? Bueno, la segunda parte que quedaría, la componente en X de FA es el módulo de FA por grados más 60 grados, ¿no? Que son las componentes, ¿no? La segunda ecuación que tenemos que resolver, bueno, y este módulo es la incógnita. La segunda ecuación, que es la componente en I de P, va a ser igual a la sumatoria de las componentes en I de A más la componente que tiene la fuerza B con respecto al eje Y. 5 por el seno de 37 grados, que va a ser igual a el seno de 135 grados. Seno de 60 grados. En esta segunda ecuación, ¿cuáles son las incógnitas? FA y FB. ¿Qué es lo que va? ¿Se dan cuenta? Porque así la componente en X de A, ¿cómo es? La componente Negativo. Negativo. negativa. Y fíjense que cuando yo lo dibujo, la pongo acá arriba, ¿no? Acá, yo pongo positivo. Este coseno ya me va a dar negativo, ¿entienden? En X de B es esta. ¿Qué es? ¿Positiva o negativa? Esto es lo que me da el coseno. La componente en I de A y del A como el del versor B son positivas. Fíjense que el positivo
este seno es positivo, porque FA y FB no las conozco, no sé lo que es. ¿Se dan cuenta que eso ya lo puedo resolver? Que son los módulos FA y FB. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno, en la próxima hoja está planteada las dos ecuaciones con todos los datos y queda este sistema de ecuaciones resuelto, ¿no? ¿Está bien? Este signo que es el que da el signo del versor, que es menos. ¿Sí? No sé por qué me aparece esa pantalla activada, como que lo pierdo. No sé por qué. Está molestando. Bueno, ¿está claro eso? Sí, sí. Bueno, fíjense ahora que vamos a agarrar, resolvemos el sistema de ecuaciones 2,03 y el módulo de FB 5,21. Fíjense que FA da negativo. Fíjense que acá tenemos indicado el sentido propuesto y acá el sentido real. ¿Qué significa el sentido real? F tiene el mismo sentido que el vector que está acá. Pero en cambio, fíjense que el módulo negativo, que este sentido es contrario al real, digamos, es opuesto. En realidad el vector tiene... ¿Está bien? Lo que yo voy a tener que verificar es, acuérdense, yo voy a poner, lo multiplico por el coseno y por el seno del ángulo que yo he adoptado, solo se me va a cambiar. Este módulo es negativo, ¿no? Este coseno es negativo. Este seno, ¿cómo es? Positivo. Componente positiva en I, porque menos por menos en y fíjense acá que solo ya se acomodó. ¿Está claro? Porque esta sería la componente F a X, solo se acomodó. Que es contrario, perdón, X esto, ¿no? Que cambia con cuenta que solo no tengo que hacer nada. Hago esto, hago el producto este del módulo por versor, F tiene que ser igual a la suma de los dos vectores. Bueno, pero el enfoque vectorial. Lo primero que vamos a tener que hacer es poner los vectores. Por ejemplo, ¿cómo varía el versor A? ¿Cómo lo saco? El versor, ¿cómo sería? El versor A es directamente el coseno de alfa A en alfa A en J. Porque los cosenos y los senos es el versor. El versor en B de que está adoptado acá, ¿no? Más el seno de alfa B
Y otro dato que necesito sacar es P, ponerlo en forma vectorial. En forma vectorial, P, ¿cómo sería? Multiplica. Vamos a ponerlo genérico, porque si no... Módulo de P multiplicado por el versor P. ¿Sí? Y esto que va al coseno de alfa P en I más el seno de alfa P. ¿Está? Y ahí puedo sacar, ahí ya me queda en forma vectorial, tanto los versores como la fuerza P. Ya me está cansando eso que aparece. Bueno, acá está la representación vectorial, el versor FA en forma vectorial y el versor FB en forma vectorial. Y acá Px es FA por FAX, más el módulo de FB por la segunda ecuación, la componente es igual al módulo de A por la componente ni del versor A, más el... Y queda esta ecuación donde las incógnitas son FA y FB, y si ustedes se fijan, recordar, es la misma ecuación que teníamos acá. Es esta misma ecuación. La ecuación, el resultado va a ser el mismo. Van a ver que acá, PA da negativo, el módulo da positivo, como dijimos, y el sentido real. ¿Está claro? Con esta verificación ya es suficiente. Vectores FA más F. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, se entendió. Bueno, acá no un sistema que quisiéramos obtener, no un... Acuérdense que lo que hay que hacer, ¿qué es? La componente N, perdón, de P en este caso, ¿no? Lo mismo, ¿sí? Lo único que va a cambiar es que la componente más la componente en X de B tiene que ser igual a 0. Esta es la que la componente en I de P más la componente en I de A más la componente con estos dos voy a obtener FA, los módulos de FA y FB, y con estos dos, ¿qué tengo que hacer? Que F más F igual a 0, porque estoy equilibrando. ¿Está claro?
¿Sí? Paralelo, sistema fuerza. Vamos a ir a las paralelas. Para un sistema de fuerzas paralelas, ¿cuántas ecuaciones teníamos? Para un sistema de fuerzas con dos ecuaciones, una de proyección y una de momento, o dos de momentos. O sea que siempre tenemos dos ecuaciones. Voy a descomponer una fuerza en dos coplanares paralelas, son solamente dos direcciones. Y voy a utilizar, por ejemplo, estas dos fuerzas, ¿sí? Estas dos sistemas de ecuaciones, ¿sí? De descomponer. Y si fuera el equilibrio, lo que tengo que hacer es sumarlas. No igualarlas. La componente no. Equilibrio, ¿sí? Que es la componente ni más la sumatoria de las componentes que quiero descomponer con respecto a equilibrar, perdón, con respecto a un punto. La sumatoria del equilibrio que hay que utilizar para equilibrar. ¿Está? No hay más de eso. También del ejercicio, ¿no? Fíjense, tenemos como fuerza, ¿qué fuerza? La fuerza F, que tiene como 10J. Vamos a suponer que este es el punto A. El versor A, que tiene componentes menos adoptadas, ¿sí? Y después cuando hagamos el vamos a ver qué pasó. ¿Sí o no? Bueno. Fíjese que ese versor es menos J, el versor A. Por ejemplo, 3,1 sería este, más o menos. ¿Sí? Que tiene componente J positivo, flecha para abajo, acuérdense que es adoptado, y pasa por el punto 5,0, que sería este. Vamos a hacerlo acá, así no tenemos. Fíjense, la primera ecuación que teníamos, ¿cuál era? Que Fi. Entonces, ¿cómo quedaría esto? F FA más FB. Lo conozco por el y el módulo de FB no lo conozco, pero el versor es 1, por eso queda así. ¿Está claro eso? Profe. La segunda ecuación sería que el momento de F, con respecto a un punto, la sumatoria de los momentos de las fuerzas con respecto al punto C. O sea que tendríamos que, con respecto a C, al momento
de FA con respecto a C más el momento de la fuerza B con respecto a C. Esta la puedo anular. Esto vale 0. ¿Cuánto vale el momento de F con... Vayan diciéndome cuánto vale el momento de F con respecto a C. ¿Es positivo o negativo el momento de F con respecto a... Negativo, menos 10. Miremos el punto. Sí o sí es negativo, eso está bien. 4. Hacemos el determinante, que sería 10, 0, ¿no? Y el vector distancia, ¿cómo sería? BF, ¿no? 5 menos 1, 4. 5 menos 1, 4. Igual a... El Z va a 0, ¿no? No igual a 0. ¿Y esto cómo queda como resultado? Sabemos que da negativo, ¿no? Tiene menos 40, que está. Acuérdense que acá hay que poner el valor de acá. Después en la fórmula no lo ponemos. Momento de FA con respecto al punto C. 40. Acuérdense que el producto vectorial del versor por el vector distancia. El versor como menos 1, 0. ¿Distancia qué sería? 5 menos 3. Y 0. ¿Está bien? ¿Cómo es el... Fíjense en el esquemita que pusimos. Nosotros adoptamos del versor A con respecto a C. ¿Positivo o negativo? Positivo. Sabemos que tiene que dar positivo A por cuánto. A ver, si resolvemos esto, ¿cuánto queda? ¿Positivo? Esto que puse acá es el determinante. ¿Está claro? Bueno, y ya tengo la segunda ecuación. ¿Esto cuánto vale? Está todo en K, lo puedo sacar el K, ¿no? ¿Y esto que está acá cuánto vale? Sí. Esto que está acá. ¿Sí? Por lo tanto, de esta ecuación, después voy a la de arriba y saco cuánto vale FB. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se dan duda? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No, profe. No. Lo que sigue es lo que explicamos recién. Fíjense, acá está calculado el momento con respecto al punto 50 de FA.
de FB, que es 2FA por K, y fíjense, acá está calculado, ya sabemos que va a dar 0, pero acá está... Y acá están las dos ecuaciones. ¿Sí? Fíjense que las ecuaciones son las mismas que habíamos puesto antes. El único que acá no había puesto, que acá, esto es 10, ¿no? Que no lo había puesto, ¿no? ¿Sí? A ver que el módulo de FA es menos 20 y el módulo de FB menos 10. O sea, ¿qué significa eso? Que los dos sentidos lados, ¿está claro? Y acá dibujamos el sentido propuesto y el sentido real. ¿Sí? La verificación, ¿cuál va a ser? Porque estamos haciendo, acuérdense que en este caso, porque estamos haciendo la descomposición. Una, que la suma vectorial de FA más FB tiene que ser igual a F. Y la segunda, que si hace... ¿Sí? Que el momento de FA con respecto a un punto B más el momento de F con respecto al punto B. Y el caso particular, si B es la particularidad que esto, ¿cuánto va a valer? 0. ¿Está bien? Bueno, por último, acuérdense que el caso particular sería equilibrar F, ¿sí? Las cuantías F más la componente en X, en Y de F, esto es FI, ¿no? Tiene que ser igual a 0. Y segundo, que el momento de F con respecto a un punto cualquiera, A con respecto a un punto cualquiera, más el momento de FB con respecto a un punto. Estas dos ecuaciones que tenemos de las dos incógnitas que son los módulos, sacamos el módulo de FA, el módulo de FB, el vector FB, y la verificación que tenemos que hacer es más F vectorial igual a 0, y la otra que es que el momento de FA más el momento de F tiene que ser igual a 0. Ojo, esto con respecto a un punto cualquiera. ¿Sí? Poniendo ahí fuera esta parte se anula, ¿no? Esto es 0. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bueno. Vamos a parar y vamos a volver con ejercicios. Así que ahora lo que vamos a ver más ejemplos de este tipo de fuerza. Vamos a tomar un descanso y volvemos y seguimos con la parte de un poco más de... Y media dijo, ¿no? ¿Cómo? Y media dijo que volvemos. Sí, volvemos y media. Son 8:10. ¿Sí? Vamos a volver y vemos los ejercicios. Recuerden que ahora lo que...
¿sí? Vamos a empezar con un tema nuevo que es momento de primer y segundo orden, ¿sí? O sea que hoy es la última clase de fuerza. A ver unos ejemplos vamos a ver unos ejemplos y después ustedes siguen, si tienen dudas, la plantean. Vayan a llevar la calculadora, lápiz, papel, así van, porque van a ir resolviéndolo ustedes, ¿sí? Junto con... ¿Está claro? Sí, Una duda de lo que vimos ahora, recién que terminamos de ver. No, de mi parte no, profe. Bueno. Contesta, ni sí, ni no, nada. Sí, profe. Bueno. Y Ok.